Eh, yo la verdad estoy muy contenta de estar hoy día acá nuevamente. Esta es mi segunda vez en este escenario precioso. Me encanta tener la oportunidad de conectar de nuevo con caras conocidas, caras por conocer, como mencionábamos. La verdad nosotros hicimos un proyecto bien exploratorio porque nos estamos planteando estas preguntas, ¿no? Tenemos una serie de indicadores, tenemos NPS operacionales, NPS relacionales, cómo conversan estos dos, a veces nos confunden estos indicadores, y también tenemos estas premisas sobre este concepto que usamos en CX, ¿no? Tenemos que poner a las personas en el centro, al cliente en el centro, ¿no? ¿Y qué significa esa frase de poner al cliente en el centro? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo baja esto a un elemento accionable, aplicable en nuestro día a día, que nosotros podamos tener una indicación clara de cómo esto baja, ¿no? A todos nuestros procesos de servicio, a toda nuestra cadena, a todos nuestros viajes del cliente? Y es difícil, es conceptualmente complejo, es pensar en cómo es el cliente interno de las organizaciones, cómo es el cliente externo finalmente, y cómo esto permea a una relación y a una formación de un vínculo de pe a pa, ¿no? Desde la organización hacia afuera y de hacia afuera la sociedad hacia adentro. Y esto implica tener una visión más holística y más completa de lo que es el cliente, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Cómo estamos hoy día decodificando a este cliente? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo tenemos una relación con estas personas que son nuestros clientes en todos los elementos de su vida? ¿Cómo se relacionan con los distintos componentes de su vida, sus presiones, sus fricciones personales, pero además cómo se relacionan con nuestro servicio particular, con lo que nosotros les estamos ofreciendo? Entonces, con base a todo esto, comenzamos este ejercicio de exploración, ¿no? De cómo generamos una visión de métricas y de una investigación que nos permita tener una visión más holística y más robusta de quiénes son estas personas para quienes nosotros diseñamos todas estas experiencias. Y con esto en mano, hemos estado mirando justamente esta como gran conclusión, ¿no? Todos los indicadores de CX en los que estamos acostumbrados a medir tienen un criterio de eficiencia, un criterio de aplicabilidad, de elementos concretos, súper tácticos y específicos que nos permitan evaluar cierta evolución, ¿no? Pero la realidad es compleja, la realidad es incierta, y nos queda esta lógica de, bueno, si tenemos que medir al cliente y el cliente está en el centro, estamos viendo solo ciertas conductas, hábitos, ¿no? Declaraciones de procesos, de preferencias, pero ¿qué lo mueve finalmente? ¿Cómo conecta desde sus pulsiones más internas para generar un resultado específico? Por lo tanto, vamos a ir desarrollando este proyecto. Este proyecto tiene dos partes. Vamos a comentarles primero una aplicación inicial cuantitativa. Hicimos un proyecto que busca determinar el impacto que tienen las emociones en distintos sectores. En particular, hicimos un ejercicio, esto es exploratorio por supuesto, para medir telco móvil, multitiendas y banca, que pensamos que tenían diferencias interesantes entre ellos para poder hacer estas evaluaciones de cómo aplicaban estas evaluaciones, para ver qué emociones podrían ser predictoras en el fondo de esta relación de lealtad. Este es un estudio cuantitativo que aplicamos ahora recientemente, es un proyecto que hicimos específicamente con foco en este congreso. Son más de 1000 entrevistas que se desarrollaron a nivel nacional mediante un panel. Y vamos a ir, bueno, este proyecto lo desarrollamos por completo en Activa. Vamos a ver qué resultados obtuvimos. Primero, para empezar esta exploración, integramos preguntas abiertas en un cuestionario. Y esto implica, queremos saber todo el espectro emocional de lo que las personas piensan, ¿no? Qué es lo que primero se les viene a la mente, con qué emociones relacionan estas categorías y la relación que tienen con estas categorías. Y bueno, los psicólogos tienen mucho trabajo porque las personas tienen dificultades enormes para identificar emociones y evaluar emociones. Valorizar emociones, verbalizar las emociones es un proceso que es tremendamente complejo para las personas, es difícil. Las personas entienden sensaciones, entienden un proceso que les pasa, entienden una situación que les ocurre, pero qué emoción aducen a ello es tremendamente difícil. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con este tipo de resultados en nuestras preguntas abiertas. Este es el análisis para telco móvil. ¿Con qué emociones relaciona usted? Y lo que obtuvimos son cobertura, señal, son elementos que son curiosos, ¿no? Son elementos relacionados a procesos, al sistema, al servicio per se, pero nada en la emoción. La emoción, tuvimos algunas menciones de tranquilidad, por ejemplo, confianza, un poquito, alguna frustración, pareció por ahí una rabia. Aquí hay una rabia.
aquí hay una rabia ahí chiquitito. Sí, alguien dijo rabia, alguien pudo reconocer, ¿no?, esa emoción. En el caso de multitiendas, acá tenemos un poquitito más de elementos como confianza, que aparecen seguridad, tranquilidad, pero el resto de los elementos son comprar, necesito, descuento. Un descuento es una emoción, me parece súper interesante cómo las personas creen que un descuento puede ser una emoción, ¿no? Y luego tenemos banca, ¿no? Aquí hay elementos que son más críticos y las personas reconocen un poco mejor ciertas emociones críticas, la seguridad, la confianza, ¿no? Porque acá tenemos elementos súper concatenados de la oferta, digamos, de lo que esta industria tiene, como para uno reconocer una emoción de manera más fácil y concretarla. Pero aún así tenemos elementos de transacciones. Las transacciones son emociones, al parecer, para algunas personas. Bien impresionante. Entonces, cuando nosotros pensamos primero en este ejercicio de preguntas abiertas, lo hicimos justamente con esta lógica experimental. Hicimos, bueno, las personas tienen estas dificultades para verbalizar e identificar emociones, por lo tanto una escala y el diseño de una escala permite que puedan identificar una emoción, conectar con una emoción, y eso permite contextualizar esa emoción en la evaluación que estamos haciendo de satisfacción o lealtad con los, satisfacción que lleva el fondo a la lealtad con los proyectos y los servicios. Entonces, diseñamos una escala teórica de valor emocional que tiene emociones de distintas características, ¿no?, con la que a partir de la literatura fuimos creando y diseñando estos elementos para entender más o menos qué emociones se relacionaban con estas distintas industrias y, en el fondo, cómo ellas pueden determinar o no esta lealtad. Entonces, en el caso de multitiendas, por ejemplo, tenemos asociaciones con el NPS para el caso de, aquí están, alegría y cercanía y seguridad. O sea, acá tenemos 3 emociones críticas que en el fondo, mientras mayor presencia, impactan más. Hay algunas que, por ejemplo, en el caso de la alegría, tiene una frecuencia que no es tan alta en las menciones. Pero cuando existe, el NPS asociado es altísimo. Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de resultados estamos observando en estas industrias. Después tenemos, en el caso de, acá podemos ver en otra visualización de estos datos, ¿no? Los promotores están mucho más vinculados con las emociones de alegría, cercanía y seguridad. Los detractores son poquitos en este caso, ¿no? Pero sí existe una relación con emociones asociadas a la decepción, a la confusión, a la desconfianza, a la indiferencia y el enojo. O sea, tenemos este vínculo, ¿no?, de decir, las personas que de alguna manera tienen malas experiencias se relacionan con estas malas emociones o emociones negativas, ¿no? En el caso de Telco Móvil, la principal elemento que en el fondo aporta al NPS es la seguridad. Y acá vamos a observar que en términos críticos es lo más presente, o sea, es el criterio base que permite generar y mover la lealtad, versus también los detractores que en este caso están también todos agrupados hasta este otro lugar. Y finalmente en banca tenemos casos bien interesantes. Por supuesto, seguridad también es lo que más vínculo tiene con el NPS, pero también, como en estos casos ocurre, el caso de alegría, que es de una frecuencia muy bajita, pero cuando esto llega a existir en la banca, el NPS se mueve brutalmente, ¿no? Es súper interesante el impacto que tiene en este resultado. Entonces, hasta ahora, ¿qué encontramos? En el caso multitienda, tenemos un índice de experiencia emocional de 58, que es bastante alto, con un NPS de 22, ¿no? Entonces, tenemos acá asociado a que hay una funcionalidad que tiene una cercanía emocional que está dominada por elementos asociados a la comodidad, muchas veces, y la lealtad se refuerza en elementos de emociones asociados a la cercanía, a la alegría y a la seguridad. En el caso de Telco Móvil, tenemos un índice de experiencia emocional de 42 y un NPS más bajo. Por lo tanto, acá vemos que para esta industria, este sector en específico, la concepción emocional es menos significativa en la definición del NPS. No por ello irrelevante, pero explica menos o jala menos hacia ese indicador.
Y en el caso de la banca tenemos como una especie de situación promedio entre estos dos niveles, donde tenemos un índice de experiencia emocional de 34 y un NPS de 17. Entonces tenemos un foco importante en la seguridad, pero con una oportunidad importante para desarrollar una mayor conexión emocional para con ello empujar la lealtad en este sector. Entonces, lo que les vamos a mostrar ahora es un caso que hicimos. ¿Dónde está el Team BCI por acá? Levanten la mano. ¿Dónde están? Por allá. Eso. Perfecto. Porque nosotros desarrollamos un caso, les vamos a contar todo este detalle para ver cómo esto aplica desde una mirada también cualitativa. Porque hasta ahora tenemos data y tenemos números que son bien interesantes. Pero cómo esto se baja a procesos, a puntos de contacto, ¿no? ¿Cómo son las decodificaciones que hacen de estas emociones los clientes? Entonces, para ello aplicamos una técnica que nosotros llevamos con ellos. Con BCI tenemos una comunidad online permanente. Las comunidades online son estructuras que funcionan como una red social, son unas metodologías cualitativas que lo que buscan es sondear permanentemente emociones y situaciones asociadas a los clientes. Con esta metodología, una metodología súper ágil, es muy rápida y podemos obtener resultados básicamente en tiempo real de lo que está pasando con el mundo del cliente. Esta metodología permite desarrollar varias cosas que son interesantes en términos cualitativos. Existen también algunos cuestionarios que tienen preguntas que uno podría cuantificar, pero las muestras que tienen las comunidades son muestras cualitativas, no son generalizables, digamos, a la población, pero sí son robustas para la comunidad de clientes con la que estemos trabajando. Tenemos desafíos donde las personas pueden hacer distintas actividades, subir imágenes, videos, conectar con distintos elementos, hacer distintas actividades en terreno. También hay foros de discusión, hay diarios, hay sondeos, hay distintos elementos que podemos usar. Y en este caso específico, nosotros tenemos esta comunidad con BCI para la banca personas y para la banca pymes. Tenemos dos comunidades y en este caso aplicamos para la banca personas dos herramientas distintas complementarias. Por una parte, utilizamos un cuestionario de preguntas abiertas donde aplicamos este índice de experiencia emocional y también aplicamos un desafío donde les solicitamos a las personas que explicaran emociones hipotéticas sobre cómo les gustaría sentir una experiencia con el banco y que subieran una imagen que proyectara cómo sería esa experiencia, cómo ellos proyectan esta imagen. Y por otra parte, hicimos el ejercicio inverso. ¿Qué emoción nunca les gustaría sentir en su experiencia con el banco? Y que también incorporaran una imagen que representara esa idea. En total, tuvimos bastantes casos, digamos, de una muestra bastante robusta si lo quisiéramos mirar en términos cuantitativos, aunque este, por supuesto, tiene un foco de exploración que es cualitativa. Así que, de antemano, agradecemos la colaboración del team de BCI que nos aportó con poder poner a disposición su comunidad para poder hacer este ejercicio de exploración. Entonces, lo primero que vemos es que, por supuesto, hay sintonía entre los indicadores cuantitativos que obtuvimos y vemos que seguridad, por supuesto, es el atributo crítico que surge, ¿no? Pero también surgen emociones de distintos momentos de la escala que tienen que ver con estas experiencias proyectadas que imaginan los clientes de cómo podría ser o no su experiencia en el banco. Vamos a hablar primero de seguridad. ¿Cómo se ve esto en el imaginario de las personas? Primero, vemos que la seguridad la asocian a sentir confianza en que el banco está protegiendo, por supuesto, su dinero, sus inversiones, y valora mucho la estabilidad y lo previsible que puede ser esta experiencia. ¿En qué puntos de contacto, momentos esperan sentir esta emoción al usar la aplicación o hacer transferencia? Frente a fraudes, bloqueos o errores de la cuenta, digamos, y procesos de crédito o inversión. O sea, tenemos ya ciertas bajadas donde aplica, en el fondo, esta emoción en todo el journey del cliente. Entonces vemos que la seguridad, como conclusión de lo que obtuvimos de esta fase cualitativa, no es algo que se agradezca, sino que es un básico de la categoría, se da por sentado, y cuando se quiebra, todo lo demás en la experiencia pierde valor. ¿Cómo se ve esto? En imágenes. Estas son imágenes que las personas suben a la plataforma, ¿no? Y vemos un sinfín de cosas. Las personas hoy día usan inteligencia artificial para desarrollar imágenes, suben memes. El estilo de comunicación es bien diverso, ¿no? Y responde a las realidades de las personas y en qué están pensando en esos espacios. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Tenemos un león, ¿no? Que dice, así me quiero sentir con mi banco, seguro y tranquilo, nada ni nadie puede atacar mi cuenta. Determinante.
Aquí, elegí la foto de un niño echado en la hierba porque representa tranquilidad y confianza plena. O tenemos por acá, saber que el banco tiene los medios que nos pueden proteger ante el avance de la delincuencia. O sea, tenemos como argumentos que son bien particulares, con imágenes que tal vez uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esta imagen? Pero hay un argumento que sustenta en el fondo, como la asociación que hacen las personas con respecto a estos atributos emocionales. Alegría. ¿Qué pasa con alegría? Se asocia a calma, a tranquilidad y a estabilidad. Las emociones son múltiples, ¿no? Y complejas, por lo tanto, tienen vínculos entre sí con emociones hermanas, ¿no? Emociones como sinónimas, que podríamos decir. Entonces, ocurre cuando hay satisfacción, cuando todo es fácil, es rápido y no hay complicaciones, y el banco resuelve los problemas y las inquietudes. ¿En qué momentos o punto de contacto esto se espera sentir? Cuando el banco resuelve rápido o la aplicación funciona bien, cuando se resuelven consultas sin problemas, y el saber que se lanzaron nuevos beneficios y que estos beneficios son novedosos. Aquí también hay componentes de alegría. Por lo tanto, la alegría es un resultado de experiencias fluidas que funcionan como deberían y también existen estas sorpresas en los beneficios. Acá tenemos imágenes asociadas a la alegría, ¿no? También un mix de cosas interesantes. Entonces, hay combinaciones. Por ejemplo, alegría más seguridad, libertad y tranquilidad con mi banco. O sea, la alegría se conecta con todas estas otras emociones juntas, ¿no? Siempre espero que me sorprendan con un regalito o beneficio sin haberlo pedido. Satisfacción y alegría, me gustaría sentir estas emociones al ver las ganancias en mis inversiones. O sea, tenemos como estos logros, son como resultados, ¿no? Como símbolos de éxito. Luego tenemos apoyo. El apoyo está en el acompañamiento humano, cuando surgen problemas complejos, dudas que necesito resolver de manera ágil. Por lo tanto, aquí el ejecutivo y la atención personalizada es súper importante y esto es donde se conecta con esta emoción en particular. Entonces, cuando yo quiero resolver un reclamo,